¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila, este magazine que lo que pretende fundamentalmente es entretenerles, interesarles con los contenidos que hemos preparado con mucho cariño siempre. Hoy es miércoles, es día 10 de diciembre, estamos a las puertas de las Navidades y seguramente que ese periodo de tiempo que es tan emocional va a salir de una manera u otra a lo largo de este magazine. Pero bueno, les voy a destacar uno de los asuntos que componen este programa, el último precisamente. Tenemos música en directo, estamos muy contentos como siempre, pero todavía más si cabe cuando tenemos música en directo aquí en este plató. Doudés estarán con nosotros para hablarnos de un tributo a Aute que están preparando y que muy prontito mostrarán a todos los abulenses en el Auditorio de San Francisco. Luego nos lo cuentan, será la guinda del pastel que les proponemos. Además tendremos una cita con nuestra psicóloga Chelo Díaz. Hablaremos del cansancio emocional de fin de año. ¿Cómo superarlo? Nos iremos al fisio de la mano de Aarón García, que nos explicará por qué duelen los huesos con el frío y nos propondrá una tabla de ejercicios. Y en nuestra sección En Primer Plano, hoy hablaremos de manera cercana con el obispo emérito Jesús García Burillo. Nos contará sus reflexiones más íntimas. Bueno, de momento aquí estamos y queremos compartir con ustedes este tiempo. Espero que nos hayan elegido. Hoy tenemos una cita con nuestra psicóloga. Nos vamos a la psicología. Psicología activa con Chelo Díaz, nuestra psicóloga de cabecera, como les decía, que ya desde hace unas cuantas temporadas nos acompaña y hace que nuestra vida sea un poquito mejor, que sea, bueno, más plácida, que sepamos o seamos capaces de combatir algunos problemas. Chelo, buenas noches. Buenas noches, Ana, muchas gracias por tu presentación. Qué difícil a veces, ¿eh? Bueno, sí que es verdad que manejar las emociones y el día a día puede ser muy difícil y un poco ese es el objetivo de este espacio, ¿no? Poder tener un espacio de divulgación, un espacio sobre todo de psicoeducación, que tengamos esa educación emocional, esa información para manejarnos mejor, ¿no? Que falta mucho en esta sociedad tan convulsa, con tanta prisa, tan a golpe de clip, y no nos paramos a reflexionar, no nos damos el tiempo necesario, lo queremos todo ya, la inmediatez, la incapacidad de frustración, todo eso, ¿no? Está pasando factura además, todo eso nos está pasando factura. Al final estamos en la rueda de hámster casi todos de más menos manera, ¿no? Y sí, al final terminamos, bueno, pues con una fatiga, con un agotamiento emocional. Ay, amiga, es que vamos a hablar de eso, ¿no? Tema... Estamos terminando el año, se dice pronto, 2025, han pasado miles de cosas seguramente a lo largo de este año, algunas buenas, otras no tan buenas, hemos ido sorteando las dificultades como hemos podido, pero termina el año y con ese final de año viene una fatiga bueno, pues de todo ese proceso muy grande, la fatiga emocional de fin de año. Mira, cada vez que hacemos como un cierre de ciclo, y es verdad que muchas personas lo tenemos puesto como en verano, ¿no? Como cuando empieza septiembre, ¿no? O termina, digamos, como un poco el curso y las vacaciones, ese punto de inflexión que son las vacaciones de verano, pero luego hay un cierre, digamos, un poco como el que se acerca ahora, ¿no? Diciembre, cambio de año, todo lo que sean cierres de ciclos, al final nos tocan con el mirar para atrás, o sea, un poco, ¿no? de qué llevo yo recorrido y cómo lo llevo recorrido, que al final es quizá lo más importante, no tanto el qué, sino cómo lo he recorrido. Y claro, nos presentamos en un mes como diciembre, que yo hoy no quiero hablar de Navidades, pero inevitablemente las Navidades están ahí, ya. Y es un mes que si no se gestiona bien, puede llegar a ser extenuante, o sea, podemos terminar exhaustos y de hecho terminamos.
exhaustos. Es un mes complejo porque también las condiciones climatológicas, meteorológicas no ayudan, tenemos menos luz, que yo creo que eso influye mucho, ¿no? Hace más frío, los ritmos son diferentes y además eso, tenemos esa fatiga acumulada de todo el año. No sé por qué aparece, bueno, lo estás contando, ¿no? Porque tenemos una mochila demasiado cargada, quizá. Sí. Es que lo has explicado muy bien antes, vamos de manera muy inconsciente caminando por la vida, entonces nos vamos echando muchas cosas atrás, o cosas que dejamos a un lado luego resuelvo, o quiero llevarlo todo a la vez, ¿no? Como si fuera, ¿no? Lo podemos ver visualmente, ¿no? Ese estado, ¿no? Claro, eso al final, un día, otro día, dormimos regular, sobreestimulamos a nuestro cerebro, nos ponemos miles de exigencias, nos ponemos muchas veces objetivos que no son a veces realistas, porque esta tiene una velocidad y luego aterrizarlo a tierra tiene otra. Toleramos regular la frustración, a veces hasta incluso nos alimentamos mal. A mí me llama mucho la atención, yo es que claro, soy muy observadora, igual va con mi profesión, claro, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, a veces observo, ¿no? Incluso las compras que hacemos en los supermercados, ¿no? Estás ahí a lo mejor en la cola para pagar y ves un poco la alimentación, ¿no? En general que muchas veces hacemos, es una alimentación que fatiga, que agota nuestro organismo, porque mente y cuerpo no se les puede separar de ninguna de las maneras. Lo que está pasando en el cuerpo afecta a la mente y lo que está pasando en la mente afecta al cuerpo. Si tú no te alimentas bien, si tú no descansas bien, si tú además tienes un tejido cognitivo, es decir, eres muy exigente, te hablas mal, tienes pocos espacios de silencio, yo es que insisto con eso muchísimo, porque es que el silencio repara y no buscamos silencio. El otro día hablábamos de las lucecitas el día 20, ¿qué nos pasa? Así es. Y todo eso genera una fatiga en nuestro organismo, una fatiga mental, porque al final es el sistema nervioso quien sostiene todo eso. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos mejorar la situación que ya tenemos, porque quien más y quien menos se ha plantado en el 10 de diciembre ya bastante agotado física y mentalmente, emocionalmente sobre todo, por eso hablamos de esa fatiga emocional. Y vienen por delante unos días en los que la carga emocional es todavía mayor, porque hay que estar bien, porque nos reencontramos con familiares o con gente, hay que hacer cenas, muchos eventos sociales y la gente cada vez está más reacia, eso te crea también cierto estrés, nos alimentamos mal, demasiado algunas veces. Entonces, ¿cómo prevenir lo que puede venir a partir de ahora y cómo mejorar lo que ya tenemos, que es esa fatiga? Claro. Bueno, yo diré que es pecado capital mío también, o sea, yo es algo que tengo que cuidar mucho, por eso me manejo bien ahí, porque me tengo que cuidar mucho. Yo tiendo a ser una persona que disfruto mucho con lo que hago y cuando me quiero dar cuenta me he saturado yo sola, ¿no? Desde el disfrute, que es otra manera en que nos podemos sobrecargar, pero te puedes sobrecargar aunque sea desde el disfrute, esto que también te quede claro, que no solamente es de cosas que no te agradan o que te frustran o que te sientes obligado, sino que también estamos los que con lo que disfrutamos nos sobrecargamos y nos hacemos daño. Muy interesante eso. Claro, sí, porque a mí me pasa, es pecado capital. Bueno, pues mira, en primer lugar, no se nos puede olvidar que tenemos un cuerpo que tiene unas necesidades y las pasamos por alto. Entonces vamos primero a empezar por el cuerpo. ¿Duerme bien mi cuerpo? ¿Mi cuerpo tiene el suficiente ejercicio? ¿Mi cuerpo tiene una alimentación saludable? Esto es base. Si tu cuerpo no está bien, tu mente no va a estar bien. O sea, eso es algo que no podemos pasar por alto. Vale, ya cubro esos 3 puntos. Cuido esa salud física. Al final, el sistema nervioso es un órgano, es cuerpo. Bien, vamos a irnos a lo mental. ¿Cómo es mi diálogo interior? ¿Desde dónde enfoco yo las cosas? ¿Cómo estoy hablando conmigo todo el tiempo a través de mis pensamientos? Y en diciembre, por ejemplo, que es un cierre de ciclos, ¿no? Que si empieza un año, ponemos nuevos propósitos, con toda la ilusión del mundo, a veces incluso hasta tenemos suerte y tenemos unos días de descanso y hay actividades diferentes, como que vemos igual familia que no vemos normalmente, en fin.
A lo mejor hasta nos encantan y lo pasamos muy bien, o no A nos lo gustan mejor. tanto, y digo a lo mejor por eso, porque a lo Me mejor, gusta, me gusta. a lo mejor no nos A lo gustan mejor. tanto, y hay que gestionar de otra manera, hay que respetarse mucho más. Todo eso es tejido cognitivo. Yo me respeto, yo me tomo en cuenta mis necesidades, atiendo mis necesidades, y luego para mí hay una cosa muy importante, y es que como somos un animal social, a mí me gusta decir que la vida es como un teatro espontáneo. ¿Qué entiendo por un teatro espontáneo? Un teatro espontáneo es un teatro en el que no hay guión, hay personajes. Y a este teatro espontáneo de la vida salimos con personajes, con roles. Algunos de esos roles son muy limitantes o incluso asfixiantes. Te voy a decir alguno que vas a identificar. A ver, Y nos van a escuchar y nos van a identificar, sobre todo nosotras, por ejemplo, las mujeres. a ver, sí. La que puede con todo, la que siempre está disponible, la que nunca se queja. Esto, por ejemplo, la mayoría de amas de casa que se dedican a ser, digamos, las anfitrionas de las Navidades me estarán entendiendo perfectamente, que ya no solamente es un tema de mujeres, antiguamente, ahora ya es un tema más familiar, afortunadamente, pero es verdad que todavía hay muchas mujeres que cargan con ese peso, por eso he puesto personajes femeninos. Esos personajes a los que yo salgo a la vida, la que no sabe decir que no, la responsable, o el responsable, o todos esos personajes a los que yo salgo a la vida, al teatro espontáneo de la vida, a veces son asfixiantes. Porque si yo llevo el personaje, es decir, el rol, muchas veces hasta inconsciente, de la que puede con todo, yo no me voy a permitir decir no, no me voy a permitir poner límites, voy a coger muchas responsabilidades, y todo eso es tejido cognitivo. Y luego está lo emocional, es decir, las emociones, las sensaciones, cómo vivimos las experiencias emocionalmente, no cognitivamente, que las personas lo mezclan, ¿no? Es que pienso que estoy triste o siento que no me quieren. Pues mira, lo acabas de cambiar. No sientes que no te quieren, piensas que no te quieren y entonces ¿qué sientes? Sientes Tristeza. Claro, Claro. pero es diferente. Entonces las emociones es eso que nos impacta en el cuerpo. Es la emoción, el sentimiento, la sensación. Y a veces vamos con muchas emociones indigestas. Vale, entonces, ¿cómo cuidamos en diciembre este proceso, este cansancio, esta fatiga? En 2 pinceladas, me dicen. ¿Cómo lo hacemos? Pues Porque es que hay que difícil. reducir. A ver, Es de puro cajón. Si tú vas muy cansada en lo que sea, tienes que quitar peso, ¿no? Tienes que reducir, ¿no? Si hay fatiga en lo que sea, tienes que quitar. Bueno, pues vamos a empezar por quitar. Vamos a empezar por quitar muchísimas cosas que igual no son tan importantes, aunque nuestra mente nos lo pone como importante y urgente. Y a lo mejor muchas de ellas no son ni importantes ni urgentes. Vamos a empezar por seleccionar ese baúl que cargamos. vale. ¿Sí? Vale, del baúl, ¿qué podemos ir quitando? Hombre, pues a mí ¿Qué puede ser no importante? se me ocurre que empecemos para poder seleccionar, porque esto es muy personal, cada uno tiene su baúl y sus prioridades, pero es muy importante seleccionar desde el tengo o quiero. La mayoría de las veces las personas nos hablamos desde el tengo que, y todos tengo que, entonces ya se ha convertido en una obligación, nuestra mente como tal lo entiende. Pero si yo me digo quiero, tengo que ir a hacer la compra, es una obligación. Quiero ir a hacer la compra, es una elección. Bien, pues todas las cosas que yo tengo en el baúl, esas listas interminables, me las voy a plantear desde el tengo o quiero. Bien, esto será lo primero que nos va a ayudar a seleccionar, porque hay cosas que las he puesto como tengo y realmente son quiero o igual O no quiero, viceversa, claro. o al revés. Y cosas que quiero que a lo mejor las he dejado para el final y no me estoy priorizando lo que yo quiero y yo Vale. qué quiero. Bien, Vale, esto vale. sería el primer paso. Y luego, en esas tareas que vamos muchas veces dejando incompletas, pequeñas cositas, vamos a ir cerrando tareitas. Ese cajón que llevas 3 meses diciendo que vas a ordenar, ese quizá armario que tal, eso que quieres revisar, esa carpeta que... Esas cositas que nuestro cerebro lleva muy mal, le estresa muchísimo, las tareas abiertas, ve cerrando esas tareitas, de una en una. Pin, ponte con una y ciérrala. Vas a notar un alivio impresionante. Esto, por ejemplo, también nos va a descargar muchísimo. Y luego, muy importante, que dejes espacio
a tus propios procesos de quedarte en silencio y de dejarte sentir. Que tomes distancia, especialmente en este mes. Toma distancia un poquito, vete a dar un paseo, quédate en silencio contigo, tómate la temperatura emocional, cómo te encuentras. Esas cositas nos van a ayudar muchísimo. Pues hoy hemos estado hablando de la fatiga emocional a final de año, en este mes de diciembre en el que nos encontramos con unas fiestas cargadas además de emociones que nos esperan, emociones de todo tipo, hemos de decir, pero a nadie le pasan indiferentes las Navidades, eso es curioso. A nadie. A nadie, ¿verdad? Y bueno, hay pro-navideños, anti-navideños, pero nunca dicen, bueno, a mí es que me da igual. No, es una cosa ahí curiosa. Bueno, este fin de ciclo, como bien dice Chelo, lo vamos a cerrar bien, empezando por esas pequeñas tareas y reconociendo el silencio como algo imprescindible, ¿no? Por favor. Vale. Y luego yo sé que igual me van unos cuantos enemigos, pero yo voy a decir, mira, estas Navidades como solución, haz lo que te salga del reno. Por favor, deja de hacer tantas cosas porque hay que hacerlas. Haz las que quieres hacer. Nos lo ha estado contando Chelo Díaz, nuestra psicóloga. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos encontramos el próximo año. ¿Qué te parece? Uf, parece lejos, pero está ahí al lado, ¿eh? Bueno, estaremos encantados de reencontrarnos contigo y bueno, de ver cómo hemos pasado ese tránsito de periodo, ese cierre de ciclo y comienzo de otro. Lo hablaremos si vosotros queréis. Gracias. A ver cómo hemos vuelto. Feliz Navidad. Igualmente. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa para los anuncios y después, como estamos recomponiéndonos mental y emocionalmente, nos vamos a recomponer también físicamente y vamos a ver algunas cuestiones con nuestro fisioterapeuta Aarón García, después de los anuncios. Bueno, después de haber hablado de ese hartazgo del año, bueno, no es la palabra quizá, podríamos hablar más de cansancio de todo un año a las espaldas, lo hemos hablado con Chelo Díaz en la sección de psicología. Ahora vamos a cuidar el cuerpo y vamos a hablar del cuerpo desde la perspectiva de la fisioterapia, porque nos vamos a consulta de fisio. Y el fisio no es ni más ni menos que Aarón García, que nos acompaña periódicamente, ya lleva al menos 2 temporadas con nosotros, o nosotros con él, porque nos sentimos mucho mejor gracias a su generosidad por venir aquí y a los ejercicios que nos hace y que nos practica aquí en Plató y que sé que sigue mucha gente. Buenas noches, Aarón. Buenas noches, Ana. Gracias por estar con nosotros un Nada, día muchas más. gracias por invitarme otra vez este mes. Hombre, encantadísimos, porque además nos ayudas mucho a mejorar nuestro estado físico, que va muy unido también con el emocional, porque si físicamente no nos encontramos bien, eso pasa factura emocionalmente. Sí, el cuerpo es un conjunto, tanto físicamente como emocionalmente, hay que estar siempre lo mejor posible para vivir bien. Nos vamos a poner a tono de cara a estas próximas Navidades que llegan, vamos a ir a tono y en esta ocasión de una manera muy relacionada también con la época del año en la que nos encontramos, porque estamos en invierno y vamos a hablar del frío y de cómo repercute en nosotros, ¿no? Sí, es una época en la que yo diariamente prácticamente tengo la misma pregunta por parte de mis pacientes, que es ¿por qué me duele más las rodillas normalmente? ¿Por qué me duelen más los huesos? Dice mucha gente, por el frío. No es realmente por el frío, ¿vale? En esta época del año el frío conlleva una bajada de temperaturas, obviamente, y una bajada de la presión atmosférica. Esos dos aspectos son los que influyen en el cuerpo. Porque, bueno, como ya sabemos, al final el cuerpo siempre se adapta al entorno, es la forma que tenemos de sobrevivir, de seguir adelante. Y la adaptación del cuerpo al entorno en este aspecto es bajar la circulación sanguínea periférica, es decir, en las articulaciones, en la piel, para aumentar la circulación y, por tanto, el calor en los órganos internos, que es al final lo más importante del cuerpo, lo que siempre que es tiene un que proteger. mecanismo de supervivencia. Sí, es un mecanismo de supervivencia y de protección. El cuerpo le interesa que los órganos internos, como el corazón, el estómago, el cerebro, pulmones, mantengan el calor porque tienen que seguir en funcionamiento y deja un poco de lado
a las articulaciones, que al final es un sistema que podemos prescindir de él en casos extremos. Claro, pero sí que es verdad, y yo hubiera dicho lo mismo que tus pacientes, es que me duelen los huesos con el frío. No Sí. es exactamente eso como estás diciendo. ¿Y esa forma también, esa expresión de se me ha metido el frío en los huesos, tiene que ver con lo mismo? Sí, es lo mismo. Al final estos cambios que tenemos en el cuerpo nos lleva a unas adaptaciones, porque el cuerpo tiene que seguir funcionando. No nos sirve como no hay circulación, me quedo en la cama y no me muevo. Normalmente no hacemos eso. Entonces, al movernos, los músculos se tensan más, intentando producir calor ellos mismos, ya que la sangre no les proporciona ese calor que necesitan. Al tensarse más pueden producir más dolor. Además, las articulaciones, lo mismo, al tener frío o al tener menos presión atmosférica, la articulación agrupa más presión dentro de la articulación en comparación con la externa. ¿Vale? Esto ya serían conceptos físicos, pero vamos, es como si fuera un globo. Si tú soplas dentro del globo, haces que haya más presión dentro del globo y se hincha. Pues las rodillas, si hay menos presión fuera de la rodilla, se hincha, entre comillas, para que nos entendamos. Vale, Y produce dolor. y si yo tengo un punto flojo, pues eso, por ejemplo en las rodillas o alguna articulación, ¿lo voy a notar más con el frío también o no necesariamente? Sí, normalmente Sí. sí. Si una persona no tiene ningún problema ni ninguna lesión, el frío no le produce dolor. O sea, el frío lo que hace es que nosotros mismos notemos más el dolor que ya tenemos o la Vale, lesión que ya tenemos. Vale, vale, vale. O sea que ese dolor que decimos es porque ya tenemos ahí de base alguna patología o alguna situación que no es la idónea, ¿no? Sí, porque el frío no hace daño. Muchas veces se utiliza el frío para algún tratamiento, para bajar la inflamación, para dolores agudos. El frío no es malo, lo que pasa es que saca a la luz problemas que igual tenemos desde hace tiempo, o nos hemos acostumbrado a ellos, o no sabemos que los tenemos directamente, pero al estar la zona más sensible, al estar esa zona más alerta, por así decirlo, porque estamos en un mecanismo de supervivencia del cuerpo, sale a la luz ese dolor y nos damos cuenta de los problemas que tenemos. Hablabas de las rodillas, pero no sé si hay otras partes del cuerpo más susceptibles también de sufrir ese impacto del frío. Sí, normalmente yo hablo de las rodillas porque es lo más común y sobre todo lo que a mí la gente más me comenta, sobre todo gente a lo mejor mayor que tiene artrosis en las rodillas. Eso sí que es una lesión, una patología que afecta mucho estos cambios de frío y de presión. Pero bueno, también el hombro es muy común, las manos, los dedos, cualquier músculo, mismamente el brazo, si tú tienes una lesión en un brazo o en un muslo de hace tiempo, igual ya la tenías curada, pero se ha quedado alguna cicatriz, alguna zona no bien curada y sale este dolor con el frío. Bueno, ¿qué podemos hacer, Aarón? Porque el frío se queda, de momento. Sí. Y seguramente estas patologías, la artrosis, se queda también, lamentablemente es una enfermedad degenerativa, ¿no? Solamente hay tratamiento paliativo, digamos. O sea que si el frío se queda y la artrosis también, o los problemas que podemos tener de articulaciones se quedan de momento, ¿cómo podemos contrarrestar esos efectos negativos? Pues con lo que hemos dicho antes, la causa es la disminución de la circulación en la zona, haciendo un resumen bastante escueto. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar que llegue más sangre a la zona que nos está doliendo. Si es un hombro o es una rodilla, pues tenemos que intentar que llegue más sangre o que esté más caliente. ¿Cómo podemos hacerlo? En casa podemos ponernos paños calientes, por ejemplo, o en la ducha con agua templada, darnos un poco con agua templada. Mover los dedos, mover las manos, pequeños movimientos no muy amplios de hombros, de rodillas, cualquier articulación. Eso sería lo más fácil de hacer, ¿vale? Luego, otras cosas que se pueden hacer, pues ya es como una especie de automasajes que mucha gente hemos hecho todos. Cuando hace frío, estás en la calle, pues parece que te frotas. Sí, sí, ¿vale? sí. Pues, de forma innata, claro. sí, esa fricción lo que está haciendo es aumentar la temperatura en la zona. Cuando rozas la ropa con la piel, ya sea en las rodillas, en los brazos, en cualquier sitio, aumentas la temperatura y puede que ese dolor disminuya, ¿vale? Nada de esto es milagroso porque lo que decimos, si hay un dolor, quiere decir que hay una lesión ya estructural y por frotarte un poco la rodilla o por ponerte un paño caliente no se va a pasar esa lesión. Lo que vamos a intentar es que el dolor que aparece a raíz del frío desaparezca y se mantenga sobre el dolor que tenemos diariamente o ningún dolor. ¿Qué sería mejor, calor seco o calor húmedo? ¿O da igual? Da igual, si es calor seco suele ser más cómodo porque se mantiene el calor en la zona. Cuando es calor húmedo, la zona húmeda se enfría mucho más rápido y cuando retiramos el calor se vuelve a enfriar rápido. Si, por ejemplo, si nos duchamos con agua caliente, mientras está corriendo el agua caliente, el calor en el cuerpo sí que hace algún efecto. Cuando apagamos la ducha,
se enfría rápidamente la zona y volvemos a estar como estábamos antes. Bueno, ahora vamos a hacer alguna tabla, ¿no?, de ejercicios Sí, que vamos a nos hacer unos pueden servir ejercicios. bien, pero antes una pregunta que te hago, igual es una pregunta estúpida, pero me ha venido según hablábamos del frío y de cómo afecta a nuestro organismo. ¿El tiritar es un ejercicio también que nos puede salvar de ese frío que entra en el cuerpo o no? Sí. Como hablábamos de algunas acciones innatas casi, ¿no? Sí, el tiritar es eso, es un mecanismo del cuerpo que hace inconscientemente muchas veces para producir calor. Claro. Son los músculos, lo que te decía, que se mantienen más tensos para producir ellos calor. Si el frío es más extremo o durante más tiempo, los músculos lo que hacen es generar esa tiritera, se contraen, se relajan muy rápido para generar calor y mantenerse lo mejor posible. Vale, o sea que son mecanismos, todos ellos, de defensa, aunque nos parezca mentira. Sí. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, un poco de práctica para las personas que nos estén viendo en casa, donde sea, Sí. sepan que pueden hacer eso para intentar mitigar los efectos negativos del frío en las articulaciones, en el cuerpo, ¿no? Sí, para entender los ejercicios voy a poneros un ejemplo que todo el mundo hemos vivido. Cuando hace mucho frío, se te olvidan los guantes en casa, estás dando un paseo y llegas a casa, al abrir la puerta parece que no puedes abrir con la llave, no tienes fuerza. Eso pasa en todo el cuerpo, o sea, las articulaciones se quedan más rígidas, los músculos tienen menos fuerza, entonces necesitamos mover esas articulaciones y que los músculos se contraigan, ¿vale? Para hacerlo, el primer ejercicio lo podemos hacer sentados, ¿vale? Nos ponemos las rodillas una junto a otra, intentando hacer fuerza y como si nos abrazáramos, ¿vale? Nos apretamos con las rodillas una contra otra y a nosotros mismos, un abrazo propio, por así decirlo, ¿vale? Aguantamos, ¿Amor propio? Amor propio, sí. Aguantamos unos 10 segundos y relajamos. Y lo podemos hacer unas 5 veces, más o menos. Apretamos, aguantamos unos segundos y relajamos. Esto lo que hace es contraer el músculo. Esto es una contracción isométrica que se llama del músculo, que es contraerlo sin moverlo. Simplemente está haciendo fuerza para nosotros mismos. El siguiente ejercicio, también con las piernas. Ahora lo que vamos a hacer es intentar abrir las piernas hacia afuera, pero resistimos con nuestras manos. Entonces hacemos fuerza hacia afuera y a la vez con los brazos hacia adentro. Ahí estamos contrayendo toda la parte de los muslos, de las caderas y también del pectoral, de los brazos, para evitar que se abra. ¿Vale? Con la espalda recta, aguantamos igual unos segundos y relajamos. Estos ejercicios son como una especie de calentamiento, ¿vale? Después, si estamos en casa, tenemos mucho dolor localizado, lo que os decía, frotamos la zona, también sirve para calentar. Y el ejercicio principal, que es el que vamos a hacer ahora, consiste en ponernos de pie, ¿vale? Nos ponemos de pie y como si camináramos en el sitio, ¿vale? Levantando las rodillas, una rodilla y otra rodilla, durante un minuto, al ritmo de cada uno se vea capaz. Si uno quiere hacerlo más rápido, puede hacerlo más rápido. Si quiere hacer más lento, puede hacer más lento. Esto parece una tontería, pero cuando llevamos un minuto ya vamos a notar que el cuerpo está caliente. O sea, nos empezamos a cansar, la respiración aumenta. No es muy extremo, porque al final Hacemos esto como un ángulo recto, ¿no? Sí, un ángulo recto con las piernas, con la cadera y con la rodilla, más o menos. Vale. Para mantener el equilibrio también, estamos contrayendo todo el abdomen, todas las piernas, y es un ejercicio más o menos sencillo. Al final, lo que hacemos aquí es algo que puede hacer todo el mundo, más o menos. No vamos a poner ningún ejercicio que haya ningún riesgo de hacernos daño, ni de tener ninguna lesión, de agravar ningún problema que tengamos, porque no sería conveniente. Bueno, y si vemos que ya el dolor es importante, pues siempre acudir a un profesional, Sí, a un claro. fisioterapeuta, que nos diga, bueno, por qué Sí, pueden surgir sobre esos todo dolores. eso, cuando cambia el tiempo aparece un dolor, quiere decir que nos pasa algo. Aunque durante el verano no hayamos notado, hay alguna estructura en el cuerpo que no está bien, entonces sí que es conveniente ir a ver qué puede pasar. El que estemos en una zona muy alta, la altitud de Ávila es considerable, ¿puede también tener unos efectos Sí, peores? eso sobre todo por lo que hablábamos de la presión. Al Claro. final la presión atmosférica no es igual en Alicante que en Ávila, ¿vale? Por la diferencia de altura. Entonces sí que se puede notar más. Sí que es verdad que la gente que vivimos en Ávila, también nuestro cuerpo está adaptado a ese cambio de presión. Pero si una persona vive pues, en Alicante y viene el invierno a Ávila, pues sí que puede ser que el dolor, aparte de aumentar, como a cualquier persona abulense, le aumente aún más por ese cambio de presión que el cuerpo no está acostumbrado.
Bueno, pues son desde luego unos consejos muy interesantes, una tabla de ejercicios sencillos, los podemos repetir en series de 5, ¿no? Los que nos Sí. has dicho, y con eso pues podemos de alguna manera paliar los efectos negativos del frío en nuestro cuerpo, en nuestra estructura, en esas articulaciones que ya tenemos un poco dañadas. Aarón García, lo están viendo ustedes, está dispuesto a ayudarles allí donde se encuentra, junto a la Plaza de Toros, recuerden, y también aquí, pues una vez al mes, periódicamente, viene a acompañarnos para hablar de diferentes problemas o asuntos y sobre todo para darnos esas pautas, pautas de ejercicios que me consta que la gente hace en casa, ¿eh, Aarón? Sí, a mí también me consta que hay bastante gente que le gusta hacerlo en casa. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos ya en enero, así que ten muy buenas Navidades, Aarón. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios, después vamos a disminuir la luz de este plató porque tenemos una cita en primer plano para hablar íntimamente con el obispo emérito de Ávila, Jesús García Burillo. Será después de la publicidad. Ya estamos aquí después de los anuncios y bueno, estamos en un espacio en el que vamos a hablar de forma introspectiva de las personas, de lo que más íntimamente tenemos con nosotros y que conforman lo que somos. Es una sección que comenzamos pues esta nueva temporada, se llama En Primer Plano y lo que queremos es conocer muy de cerca hasta donde se dejen los personajes que hemos elegido a esas personas que nos acompañan en este momento. Hoy está con nosotros el obispo emérito de Ávila, Jesús García Burillo. Sí, efectivamente, En Primer Plano es una sección que quiere precisamente eso, conocer a los personajes, a las personas que vienen aquí a este plató de Ocho Magazine para abrirse de forma muy generosa a aquellas cuestiones que más nos interesan como seres humanos. Hoy Jesús García Burillo, obispo emérito de Ávila, está con nosotros. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Ana. Buenas noches, telespectadores. Le veo que se ha hecho aquí un cortecito. ¿Qué le ha pasado? Bueno, pues hace 2 o 3 días preparando la cena, abriendo una lata de sardinas. Vaya. No me di cuenta de que estaba abierta el armario y bueno, me di un golpecito, bueno, un poco considerable, pero bueno. Pero está bien y aquí con nosotros... No llegó la sangre al río. No llegó la sangre al río. ¿Está a gusto, Jesús? Estoy muy a gusto, sí, porque Sí. nos tratas muy bien. Bueno, voy a hablar... Todos en esta casa. Voy a hablar un poco del personaje que hoy hemos elegido, de la persona que se va a desnudar simbólicamente ante todos ustedes. Nació en Alfamar, en Zaragoza, el tercero de 3 hermanos, me parece, pero es que se lleva con el segundo 12 años, por lo tanto, Jesús García Burillo vivió de niño él solito con sus padres. Su padre, de nombre Luis, muy estricto, era practicante y barbero. Su madre, María, inculcó en Jesús García Burillo un sentido religioso muy profundo. A los 11 años ingresó en el seminario, a los 11 años, y desde el año 71 es sacerdote, desde el 98 obispo y desde 2003 obispo de Ávila. Hoy, con 83 años, es obispo emérito de esta diócesis y ha decidido instalarse en la ciudad que le cogió y que le acogió, además, hace 26 años, nada menos, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y hablando del tiempo, ¿cómo era Jesús García Burillo de niño? Bueno, pues era un niño de posguerra, digamos, ¿no? Yo nací en el 42 y, bueno, pues el ambiente era estricto, era desde el punto de vista económico. El ambiente del pueblo era un ambiente cordial, fraterno, había muy buen ambiente, muy buenas relaciones familiares.
En mi casa teníamos lo indispensable para comer, para vestir, pero bueno, sin excesos, evidentemente, sin excesos. La comida normalmente era cocido todos los días, excepto el domingo, que teníamos albóndigas. Y por la noche mi padre estrictamente cenaba, y cenábamos todos sopas de ajo todas las noches del año, excepto la noche de Navidad. Ya tocaba enseguida, y ese día era verdura y un pollo. Bueno, era algo novedoso, ¿no? Pero era un régimen alimenticio muy regular, muy regular. El niño casi único de la casa, ¿no? Porque sus dos hermanos Único, volarían sí. mucho antes que usted. Claro, Se lleva muchos años con el segundo, Claro, ¿no? claro. Ellos nacieron antes de la guerra, los dos, y yo nací después de la guerra. Ellos estaban estudiando o ya habían adquirido la profesión. Yo estaba en casa, pues esperando iniciarme también en los cursos, en el seminario en principio, lo que fuera. Ahora hablamos de eso, pero ¿qué episodio de su infancia recuerda así con más viveza? Uno que le marcara, de la infancia digo, de los primeros años, que claro, en los que uno tiene uso de razón todavía. Sí, sí. Bueno, alguna vez lo he contado porque fue muy curioso. Mi madre un día se llevó un disgusto muy grande, porque después de comer no me encontraba. Yo normalmente salía a jugar con los niños, y entonces salía en la plaza, jugábamos con la pelota, y ese día yo no salí. Entonces ella empezó a preocuparse, no lo veo. Y bueno, ya se lo dijo a mi padre, pues este chico no está jugando en la plaza. Y empezaron a buscarme. Entonces empezaron a buscarme entre los muchachos. ¿Habéis visto a mi chico? Pues no lo hemos visto. Y entonces buscaron a la gente, pero no habéis visto. Bueno, pues ya estaban angustiados verdaderamente. Y entonces una de las vecinas le dice a mi madre, ¿pero habéis mirado en la cama? Dice, ¿cómo en la cama? Sí, hasta estas horas. El chico está jugando todos los días. Entonces subieron y estaba estaba en la cama durmiendo la siesta inopinablemente y fuera de contexto. Pero bueno, fue un acontecimiento que simpático, que me marcó, y bueno, nada. Y que seguramente han contado a lo largo del tiempo, porque son de esas cosas que quedan. Claro. Bueno, y ahora le voy a hacer una pregunta que también le ha quedado y le ha quedado de por vida. ¿Cuándo y cómo les llegó la llamada de Dios, Jesús? Sí, como digo, en casa se respiraba un ambiente religioso, sobre todo de parte de mi madre. Me llevaba a misa, al rosario, me llevaba todos los días, como ella lo hacía. Después, inmediatamente, comencé la preparación a la primera comunión, la catequesis allí con los demás compañeros, con los demás amigos. Rezábamos el rosario en casa. Había una maestra también, que también era... Bueno, yo efectivamente viví en un ambiente de mucha piedad, ¿no? De todas maneras, junto con la piedad de mi madre estaba la rigidez, el tipo de educación. Entonces no se parecía absolutamente nada al actual. Era rígido, bueno, alguna vez me castigaban, alguna vez me pagaban, pero vamos, el colegio, sin embargo, ahí era un muchacho que aprendía bien. Era listo. Sí, realmente. ¿Y de repente qué pasó? Y de repente pasó que el sacerdote, el párroco del pueblo, habló con mi padre y dice, este niño puede ir al seminario porque, bueno, tiene condiciones. Y entonces, bueno, a mí me preguntaron y, bueno, pues yo encantado. Realmente era como continuar el sentimiento y los espacios que había vivido hasta ahora. De manera que fue de una manera como muy espontánea, como no me planteé yo ninguna cuestión, sino que, bueno, pues de pasar de la sacristía allí como monaguillo, bueno, pues pasaba a estudiar primer curso de latín en un seminario
por otra parte. Vale, y entró a los 11 años A los en el 11 seminario. años, era la edad en que solíamos entrar los muchachos, sí. Y Jesús, su primera crisis de fe, ¿cuándo fue? Sí, sí, no sé si Porque llegaba alguna tanto tendría, claro. pero evidentemente cuando terminé lo que entonces llamábamos humanidades, que venía a suponer el bachillerato, bueno, pues empezaron a abrirse los ojos y empezar a sentir en el corazón impulsos hacia, no solamente hacia los de casa, sino también, bueno, pues hacia las chicas, hacia las muchachas de allí, bueno, del pueblo, de Zaragoza, cuando bueno, tuve que pasar allí una parte del seminario. Entonces, bueno, pues allí había un contraste, evidentemente, ¿no?, entre la piedad y el deseo, ¿no? Después de esa primera parte de esos 5 años, efectivamente, yo inicié un proceso nuevo, es decir, yo hice magisterio, hice oposiciones, ejercí magisterio, eso fueron como 5 años de interrupción del seminario, ¿no? Es decir, donde... O sea, que fue maestro. Claro, estuve ejerciendo 2 años en Valladolid, sí. Muy bien. Sí. ¿Y cómo definiría a Dios? Luego le voy a pedir alguna otra definición, pero ¿cómo definiría? A Dios no le defino, a Dios le vivo. A Dios le vivo, es decir, yo vivo mi fe como una experiencia continua de relación con el Señor, de relación íntima. Hay una frase de Pablo que yo utilizo con mucha frecuencia, que yo siento, y que es, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es una experiencia continua de que hay una relación honda y profunda con aquel que me ha llamado, con aquel que me ha enviado, con aquel que me ha dado una... esta es fundamentalmente, es decir, ha habido un momento en esos años de juventud, naturalmente, donde te has planteado, como todo el mundo en filosofía, la demostración de Dios, si Dios existe, y qué caminos nos llevan a Él, ¿no? Es decir, es un tema, una tarea de la razón, pero esa tarea de la razón, bueno, pues yo la he llenado relativamente fácil, ¿no? A través de, como digo, a través de los caminos que por la filosofía llegábamos al ser de Dios. Pero después, para mí, Dios ha sido algo íntimo, algo en el que no he necesitado pensar demasiado, sino más bien vivir. Y como digo, en el momento en el que yo he encontrado con la persona de Jesús, que ha sido realmente el todo de mi vida, pues yo he seguido la vida religiosa, la vida cristiana, y después el ministerio, naturalmente, en una escucha permanente, en un seguimiento de corazón, en un seguimiento de espíritu, ¿no? Y así sigo. ¿Y nunca se ha arrepentido de ser sacerdote? ¿Nunca? No, nunca me he arrepentido. Es decir, ha habido momentos en los que he tenido que tomar la decisión de continuar como maestro, por ejemplo, o continuar el magisterio, o iniciar una vida de consagración total a Dios en el ministerio sacerdotal. Y eso ha sido en el tiempo de la ordenación, efectivamente. Después yo tenía, como digo, una experiencia de vida civil, de vida laica, ¿no? Y esa ha sido una primera. Y después, como a los 10, a los 15 años, llega un momento en el que a los 40, 45 años, pues a pesar de que yo tenía una vida intensa en ese tiempo, pero en el que necesitas reforzar otra vez, he necesitado reforzar, no hablo solamente en teoría,
esa decisión que yo tomé en el momento en el que me ordené sacerdote e hice aquellos ejercicios espirituales en los que yo me planteé, Señor, verdaderamente, ¿quieres que siga o qué hacemos aquí, ¿no? ¿O tenemos otro camino? Entonces, como digo, también como a los 40, 45 años, bueno, pues yo necesité reiterar mi decisión de continuar mi ministerio sacerdotal tal como lo tenía, sí. Vale, 40, 45 años tenía sí. Jesús García Burillo, obispo emérito de Ávila, que nos acompaña hoy en primer plano para hablar de su vida más íntima, la religiosa, puesto que ha dedicado su vida a la religión. Pero yo le pregunto ahora, Jesús, si no hubiera sido religioso, ¿qué le hubiera gustado ser? Bueno, yo desde pequeño, y también lo he dicho en alguna ocasión, a mí me gustaba ser piloto. ¿Piloto de avión? Siempre me gusta la altura de la cabeza. Me gusta la altura en la montaña, me gusta la altura, sí, en la primera vez que hice un viaje en avión, fue a Tenerife, bueno, para que yo fuera como, ya era mayor, porque bueno, ahora se viaja, se vuela ahora en cualquier momento, ¿no? En mi edad aquello duró, pero efectivamente yo tenía pasión por la aviación, yo no sé si me habrían aceptado o no me habrían aceptado, pero desde luego era un camino, el camino de la enseñanza efectivamente ha sido el que ha llenado más mi vida y desde luego estoy feliz y cuando he enseñado en esos primeros años y más tarde después también de otra manera completamente distinta, pues eso ha llenado, me he sentido muy bien en la educación, en la enseñanza me he sentido muy bien. Pero efectivamente este ideal de caminar alto y de la perspectiva y de las perspectivas a larga distancia, eso ha sido un poco una necesidad vital. Bueno, ahora le pido mucha sinceridad, porque le voy a pedir que me diga cuál es su mayor defecto y su mejor cualidad. Yo creo que mi mayor defecto, en Aragón le llamamos la testarudez, también puede ser la constancia, pero a los aragoneses, a los maños, nos dicen que somos un poco cabezones, ¿no? Vale, yo creo que esto se da en mí y los demás lo constatan, pues yo a lo mejor. Y el aspecto positivo a mí me parece que sería la amabilidad o la generosidad, la amabilidad. A mí me parece que soy una persona que busca el bien, sobre todo de las personas, de todo aquel que se acerca a mi vida. Sí, yo creo que eso es un hombre muy cercano, además, nos consta. Bueno, ¿sus aficiones cuáles son? Me han dicho que le gusta mucho el fútbol, que es del Real Madrid. Además. Me gusta un poquito el Real Madrid, imagínate tal como estamos ahora. El y Zaragoza la fotografía también le gusta. El Zaragoza también lo vivo desde niño, desde el seminario, ¿no? El Madrid, bueno, a ver qué pasa esta noche, ¿no? Me gusta la fotografía. Ha habido un tiempo que he hecho fotografías, ¿sí? Yo tenía un cuarto oscuro, he revelado las fotos. Era todavía ahora de una manera más sencilla, como todo el mundo con el móvil, ¿no? Los encuadres, la luz, bueno, es leo bastante también, bueno, muchísimo. Hemos tenido que leer continuamente, no solamente los libros de texto, las actualidades, sino también pues muchos informes en nuestra vida como obispo, bueno. La lectura ha sido un elemento vital en la vida, claro. Se nos va el tiempo y yo quiero todavía preguntarle muchísimas cosas porque nos parece muy interesante. A disposición, tú córtame cuando veas que me lío. En pocas palabras, Jesús, dígame, ¿qué visión tiene de la sociedad actual? En pocas palabras, casi en una frase. Yo soy optimista, pero optimista por naturaleza, pero evidentemente estamos en una situación muy difícil y muy complicada, de manera que bueno, yo soy providente, es decir, que confío en la providencia de Dios, pero efectivamente todo aquel proyecto que leemos en el Génesis, de que el Señor puso en el jardín, en la tierra, como si fuera todo un jardín, a
al hombre y a la mujer como hechura suya para que lo llenaran, para que, bueno, pues hicieran una selva maravillosa, pues aquello se vino a cabo en el primer momento en la misma familia. Un hermano mató al otro hermano, ¿no? Esta realidad del mal se perpetúa y se mantiene a lo largo de la historia y se está manteniendo en estos momentos, ¿no? A mí me duele, por ejemplo, la división que en este momento está planteada en nuestra sociedad, cerca de nosotros, pero también, o sea, como la realidad ahora entre Europa, Estados Unidos, también, o sea, parece como se llega a la confrontación, la experiencia que hemos vivido entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Gaza y Palestina, porque lo vemos, pero desde luego África está la realidad del mal está muy cerca de nosotros. Vale. Le voy a decir unas palabras y usted me contesta con la primera palabra que le venga a la cabeza. ¿Le parece? Sí, es sí, una perfecto, especie así de perfecto. análisis Sí, sí. psicológico de palabras. Bueno, si yo le digo guerra, Pues una palabra. angustia, Ternura, amabilidad, amor, donación, maldad, terror, crisis, necesaria en la evolución, pecado, olvido de Dios, paz, deseo universal, esperanza, firmeza, casa. familia. Jesús García Burillo, si no estuviera aquí en este plató de 8 Magazine Ávila, ¿dónde le gustaría estar en este mismo momento? Cenando con unos amigos. Este hombre, este personaje, este hombre que hoy nos ha estado acompañando es Jesús García Burillo, obispo emérito de Ávila. Muchísimas gracias por haber estado aquí y haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Ana, gracias a ti. Muchas gracias. Por la lata que te da. Que vaya muy bien la vida. Gracias, de verdad, Gracias. sinceramente. Vamos a hacer una pausa para los anuncios, la última ya, y enfilamos nuestra recta final con otros asuntos. De momento nos quedamos aquí plácidamente hablando con el obispo emérito de Ávila, Jesús García Burillo. Llegamos al final de este 8 Magazine Ávila, miércoles 10 de diciembre y miércoles musical, porque terminamos nuestro magazine con música en directo aquí en este plató, cosa que nos gusta muchísimo, que valoramos muchísimo y que agradecemos mucho a los músicos que con valentía deciden aceptar nuestra invitación. Es el caso de Paso, un formato que yo voy a presentarles ahora y que además tiene cosas que contarnos porque hacen un tributo a Aute muy auténtico, muy interesante. José Luis Jiménez y Javier Jiménez. José Luis, buenas noches. Javier a los teclados, él no tiene micrófono, pero buenas noches, Javier. Os falta un miembro, ¿no?, de la banda. Nos falta un miembro de la formación original, Carlos Galán, que me acompaña también en otros formatos y Sí. tal. Javier Jiménez con los teclados, yo con la voz, y para esta ocasión hemos completado la banda metiendo batería y contrabajo, dos músicos que acompañan a Carlos en otros proyectos de música de jazz y demás, son Paco Tejero y Óscar López, o sea que esta vez lo presentamos con banda al completo. Formato de banda al completo, y dice esta vez lo presentamos, y me está hablando del proyecto porque hay una presentación el próximo 22 de diciembre de este tributo a Aute en el Auditorio de San Francisco, me parece, y bueno, yo me apetecía mucho que me hablarais de esto. Sí, así es. Con el Ayuntamiento, en colaboración con el Ayuntamiento, hemos preparado esta actuación el 22 de diciembre a las 8 en el Auditorio de San Francisco. Y lo que queríamos hacer, y llevábamos un tiempo hablando con el Ayuntamiento, era presentar este tributo a Aute y de la mejor manera posible, y por eso hemos ampliado el formato y vamos con la banda completa a esta presentación. Va a ser un repertorio similar a lo que teníamos elegido para ocasiones anteriores, donde hacemos un recorrido por los temas más míticos de la primera época, años 70, años 80, pero también de la
de la época que inició en el 95 con el disco Alevosía, y que son temas más nuevos, a raíz de los cuales muchos conocimos a Aute y luego fuimos conociendo los temas más antiguos, pero nos engancharon con este disco. Vale, es desde luego un proyecto musical muy interesante. José Luis está en otros, en Doudes. Con Sí. Doudes has venido aquí más veces porque son versiones de música de los 80. Bueno, ahí también tiene mucha cabida Aute. ¿Por qué habéis elegido a este músico, a Aute, para este tributo? A ver, Aute fallece en el año de la pandemia, en el 2020, no relacionado con la pandemia, pero sí que fallece en abril del 2020. Esos meses que no estuvieron ahí encerrados y que dedicaban más a escuchar música, dedicamos mucho tiempo a escuchar temas de Aute y recuperar cosas antiguas de él, y de ahí surgió la idea. Y como por suerte tengo a Carlos Galán, que siempre me acompaña en todo lo que le propongo, y ahora cuando se lo propusimos a Javier, también se prestó enseguida, pues decidimos tirar por este tributo a Aute, que nos parece un homenaje a alguien que se ha dedicado no solo a la música, sino a la poesía, a la pintura, al cine, y que un artista completo al que queríamos homenajear con todo. Desde luego que lo merece, pero me imagino, José Luis, que es muy difícil seleccionar unas canciones y dejar al lado otras, porque Sí. desde luego el repertorio de Aute y la discografía de Aute es bien importante, ¿no? Sí, son muchos años de carrera, muchos discos, muchas canciones que merecerían estar en un concierto, en un tributo que se le podía hacer. Pero hay que elegir. Hay que elegir y hay que limitar al tiempo que nos dan, y tenemos que adecuarnos, siempre cogiendo de las distintas épocas y haciendo una representación completa de lo que supone la música de Aute. Claro, bueno, o sea que hay una tarea ahí también muy importante, casi de introspección propia, ¿no? De también os habéis llevado por vuestro gusto personal, Sí. pero sobre todo de cuál ha sido la trayectoria artística del personaje al que ahora, bueno, rendís este Sí. tributo, ¿no? Sí, sobre todo porque él al principio no cantaba sus canciones, Claro. él componía para otros Claro. artistas, y llega un poco casi por presiones de otros productores, que llega a cantar. Empezar a escoger de los temas más antiguos cuáles podrían ser los más representativos es una tarea complicada, sobre todo porque, como bien dices, entra en juego tu gusto personal. Claro. Y en este caso, nosotros, que hemos empezado a escuchar Aute en los 90, hemos crecido con la música de Aute desde los 90 hacia adelante, y hemos ido a revisar lo anterior, se complica más aún poder elegir cuáles son los temas representativos que le podamos hacer. En este tributo a Aute, que recordemos será el 22 de diciembre en San Francisco a partir de las 8 de la tarde, vamos a volverlo luego a recalcar, pero bueno, que quede claro, en este tributo a Aute sois fieles a Aute, o os permitís también hacer, bueno, poner de vuestra parte. Siempre se lleva algo de nuestra parte, pero tratamos de ser lo más fieles posibles a cómo representó las canciones. Hay canciones de las que vamos a meter en el repertorio que con los años Aute las ha representado de distintas maneras. Nos hemos centrado sobre todo en cómo las presentaba él en directo. Y sobre esa presentación es lo que hemos trabajado, dando cabida a eso, a la banda completa. Lo que más nos apetece ahora mismo es escucharles. ¿Qué tema habéis preparado para finalizar nuestro 8 Magazine Ávila, perteneciente a esa discografía de Aute? Sí, este tema es Imán de Mujer y pertenece al disco Alevosía del año 95, es, como digo, de esa segunda etapa donde muchos conocimos la música de Aute. Bueno, pues les dejamos con ese Imán de Mujer, una canción preciosa, preciosa, de verdad, además muy bien interpretada, en este caso en formato reducido. La banda será mucho más completa, 22 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio de San Francisco. Un tributo a Aute de la mano y de la voz y de la música de Paso, que es un proyecto que nace precisamente para rendir homenaje al músico español. Os dejamos con ello, muchísimas gracias. Gracias Javier, gracias José Luis por estar con nosotros. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final de este 8 Magazine Ávila de miércoles, que ya finaliza. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Ahora con este tributo a Aute de Paso. Gracias. Hoy tengo un día de esos en que mandaría todo a hacer puñetas.
incluso firmaría con placer el acta de mi rendición. Diría adiós a todo eso como Grace o incluso en plan asceta. Me subiría una columna en el desierto como San Simón. O como Nete acaso intentaría no dejar jamás el lecho. O pillaría el primer vuelo al Himalaya para hacerme zen. Pero maldita sea como dar el salto de lo dicho al hecho. Contigo ahí desnuda repitiéndome amor mío, ven, ven, ven. Solo por ti y sigo aquí. Imán de mujer, imán de mujer. Me voy a perder, pero sin salir de ti. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo dijo Enrique Santos. Y tengo un día de esos en que sufro toda esa poesía cruel. Aunque me temo que yo mismo soy quien me produzco más espanto al verme comprendiendo las razones de Caín matando a Abel. Me fugaría a Transilvania para convertirme en un vampiro, para no ver tras el espejo al bicho infame que dice ser yo. Pero me abrazas aún sabiendo que tus brazos son un mal retiro. Me tiro a los infiernos donde habita el diablo que te recreó. Solo por ti y sigo aquí. Imán de mujer, imán de mujer. Me voy a perder, pero sin salir de ti. Y sigo aquí. Imán de mujer, imán de mujer. Me voy a perder, pero sin salir de ti. Y sigo aquí. Imán de mujer, imán de mujer. Me voy a perder, pero sin salir de ti. Me voy a perder, sin salir de ti.